Vamos a hablar hoy un tema muy importante. Actualmente en el mundo de la implantología todos tenemos errores, todos tenemos situaciones que nos hacen pensar en por qué están pasando estos errores, estos fracasos, y muchas de estas cuestiones son factores biológicos, mecánicos, con el diseño del implante. Y las compañías el día de hoy, y sobre todo Nobel Biocare, han evolucionado para tratar de todas estas situaciones de complicaciones, tratar de minimizarlas y tratar de dar un confort a nuestros pacientes. Quiero presentarles esta serie de casos que he estado documentando estos años con esta nueva superficie y me ha dado muchas satisfacciones. Quiero compartírselas desde un punto de vista basado en la evidencia, desde un punto de vista clínico, donde hemos ido recopilando esta información y viendo qué ventajas tenemos en la cirugía. Algo que tenemos que estar pensando y tener siempre en la mente es hacer equipo. Rodearnos de buenas personas, buenos especialistas en pro de nuestro paciente. Vamos a ver que estos casos son casos multidisciplinarios donde entra el equipo prostodóntico, quirúrgico, ortodóntico. Y al día de hoy, en la implantología, nosotros tenemos desde softwares digitales que nos ayudan a minimizar esa serie de errores, la posición tridimensional por medio de esta guía quirúrgica, encerados ya desde una manera ya no analógica, sino virtual, con este tipo de softwares, e integrar todo este flujo de trabajo con prostodoncista, laboratorio, cirujano, en pro del paciente. La evolución que se ha dado estos últimos años para que nosotros tengamos menos errores, cada vez el porcentaje de éxito en los implantes es más. Estamos hablando que si utilizamos estas herramientas de planificación, nosotros podemos saber si en el momento de la cirugía vamos a necesitar utilizar un injerto, alguna técnica quirúrgica especial, que son las técnicas que vamos a estar comentando el día de hoy. Técnicas como la expansión crestal, la elevación de seno y cómo estos diseños nos ayudan a tener mejoría y también tener una mayor estabilidad. Todos estos diseños de la casa comercial Nobel Active nos van a estar ayudando porque, sobre todo, nosotros podemos planificar, ya lo vimos, desde una manera digital o levantar un colgajo, ver situaciones como estas, donde cada vez nos enfrentamos a casos de maxilares atróficos, casos que han sufrido de una enfermedad periodontal avanzada, donde necesitamos realizar o injerto o tratar de evitar injertos con una técnica de implantes angulados, de implantes cigomáticos, pero todo esto nos hace pensar y nos hace saber si nosotros vamos a tener, por ejemplo, con este tipo de anclajes, evitando el seno, mayor predictibilidad. Nobel Biocare se ha distinguido por buscar predecir el futuro, tratar de innovar desde su superficie, desde un implante que tiene una alta estabilidad, un diseño mecánico muy fuerte. Y si nosotros combinamos estas situaciones, desempeño biológico, tratar de que en un periodo corto de tiempo tengamos una osseointegración y sobre todo que en el mismo momento de la cirugía nosotros podamos cargar por una restauración provisional, va a ser el éxito en nuestros casos clínicos. Desde estos inicios de la implantología, sabemos que va a haber esta cascada de coagulación, esta serie de situaciones fisiológicas, y no todos los implantes van a tener la misma afinidad celular que otras. Hay implantes basados en evidencia que tienen un 97% de éxito versus contra otros 95%. Implantes mecanizados, implantes que no tienen un buen tratamiento de superficie, y vean aparte
Nobel Biocare lo que va a tener es este diseño que va a permitir que se expanda en el hueso, que tengamos una corticotomía o una expansión o disyunción donde nosotros tengamos mayor estabilidad desde el primer día. Una de las cuestiones que hemos estado viendo a través de los años es que tenemos dudas y tenemos dudas en cuál es el material restaurador que nos va a evitar menos problemas. También queremos saber si una membrana de colágeno porcino, una membrana de colágeno no reabsorbible es mejor versus cuál sería para los casos ideales. Y algo que hemos estado analizando y algo que los autores nos mencionan es que el perfil de emergencia y esta salud en los tejidos perimplantares es el éxito desde la salud perimplantar, desde un punto de vista biológico, hasta la estética. Por eso, el día de hoy nos vamos a centrar en este concepto que es la mucointegración. No solamente hablar de factores óseos como la osteointegración, si en 4 semanas ya podemos cargar un implante, sino evitar estas bacterias y tener un sellado alrededor de nuestros implantes. Todos los pacientes que vamos a estar viendo van a buscar una innovación, van a buscar confianza, tecnología, que las técnicas sean predecibles, que sean fáciles, que no sean técnicas que tengamos que hacer 4 o 5 cirugías, sino que tengan simplicidad. Por eso vamos a estar buscando que siempre haya esta armonía entre los tejidos blandos y los tejidos duros, y también ese mimetismo en la restauración. ¿Cuántas veces, queridos amigos, no hemos visto restauraciones que no cumplen con el grado de estética o tienen una desarmonía o no tienen este mimetismo normal? Y todo esto resulta por esta pérdida de hueso transcrestal. Si nosotros vamos a tener una pérdida alrededor de esta conexión de implante, nuestros tejidos también van a tener una recesión. Cosas como personalizar una rehabilitación, qué material vamos a estar utilizando, pero el diseño de los implantes va a jugar un rol muy importante. TigerEye es una superficie comprobada con más de 20 años, superficie que ha salido muy superior en los estudios con menos riesgo de perimplantitis, pero siempre hay esta cuestión. Cuando se nos expone un implante al medio oral, cuando nosotros tenemos una recesión de tejidos, la cuestión de esa pérdida coronal, pues es una bomba de tiempo. Si nosotros combinamos, como lo mencionaba, una alta estabilidad, un buen diseño biológico, son herramientas claves para que tengamos éxito. Pero muchas veces está en nuestra contra que susceptibilidad del paciente, la cantidad de hueso que el paciente tiene, el tipo de hueso, un tipo de hueso esponjoso, tal vez son casos que ya vienen de una endodoncia ya tratada, focos de infecciones, por lo que nosotros vamos a tener que modificar esta secuencia de fresado y tratar de utilizar un diseño que nos ayude, una herramienta ideal. Por eso vamos a ver y centrarnos en 2 implantes. Uno es Nobel Parallel, que es una evolución del diseño clásico del profesor Brånemark, pero con un ápice que va a obtener esta bicorticalidad, paredes paralelas que nos ayudan en la mayoría de los casos y podríamos utilizar este implante como situaciones universales. Hasta en casos también complicados como es un All-on-4. Casos vamos a estar viendo en esta serie de reportes donde vemos muchos casos en el sector anterior estético porque podemos obtener esta alta estabilidad, este anclaje, el ápice, al ser un ápice romo, pues hay menos riesgo a que tengas perforaciones de estructuras y esto nos ayuda también a minimizar estas complicaciones en seno, en dentario inferior
y algo es que vamos a obtener estabilidad primaria. Estos artículos del año 2007 de Esposito nos dicen que para obtener nosotros el éxito necesitamos obtener una estabilidad mecánica suficiente con el fin de evitar cualquier tipo de micromovimientos. La idea es que nosotros pongamos en el mismo momento un pilar provisional o un pilar cicatrizal para que se vayan conformando estos tejidos, como en estos casos donde buscamos devolverle al paciente en el mismo día esta función por medio de una prótesis híbrida, una prótesis de carga inmediata. Vamos a ver por qué estos implantes van a tener esta morfología, este color dorado. Vamos a estar estudiando en qué se diferencian con el concepto clásico, porque es un implante híbrido. Híbrido al tener esta parte dorada con menos rugosidades para que tenga menos índice de bacterias, pero en el ápice va a tener mayor rugosidad para que en el contacto con este hueso esponjoso, hueso en situaciones también de atrofia, tengamos mayor anclaje, mayor biología. Por eso es este color que también vamos a ver los estudios nos dicen que el color dorado podemos tener o recrear este mimetismo. Entonces son múltiples casos donde vemos que hay que realizar esta técnica de Olofor para evitar una neumatización de seno, cuando ya el paciente es portador de una prótesis total por muchos años, enfermedad periodontal agresiva. Entonces, vean, queridos amigos, este es mi protocolo de actuación. Número 1, utilizar un instrumento piezoeléctrico para tratar de hacer esta sindesmotomía, para no fracturar la tabla vestibular al hacer las extracciones. Vamos a hacer una regularización de este reborde. Y vean, de todos modos, aunque regularizamos, aunque cuidamos la tabla vestibular, vemos que hay una anatomía deficiente. Por lo que nosotros vamos a necesitar un diseño que tenga las características de anclaje en un alveolo post-extracción, en situaciones donde hay porosidad del hueso. En un 98% de los casos, nosotros estamos cargándolos, colocando ya el pilar en el momento de la cirugía, dejando una provisionalización inmediata, y esto nos va a ayudar, como mencionaba, a tener también esta mucointegración, esta integración de los tejidos para conformar un perfil de emergencia sano, y este perfil de emergencia sano va a ser una bomba para evitar este flujo de bacterias. Vamos a tener bien sellado nuestra conexión perimplantar, nuestra situación de injerto de tejido conectivo y hemidesmosomas, y vamos a crear un ambiente sano. Estos casos, vean, se puede utilizar desde esta guía, que es la guía del Dr. Maló, para cuidar las angulaciones. Podemos visualizarlo desde Nobel DTX, hacer una planificación digital, llevarlo a una cirugía de colgajo abierto, que la mayoría de las situaciones hacemos este abordaje quirúrgico. ¿Para qué? Para, si tenemos una complicación, compensar por medio de un injerto, poder visualizar, ver si estamos perforando el seno maxilar, si estamos cerca de nervio dentario o inferior, y vean este diseño paralelo que tiene este cuello pulido, y este cuello pulido también nos va a ayudar a tener menos rugosidad en esa parte coronal, que es donde tenemos bacterias. Con Nobel Active ya tenemos más de 10 años de evidencia clínica utilizando este diseño de implantes con buenos resultados, pero la realidad es que hay susceptibilidad. El paciente que ya viene con una enfermedad periodontal va a tener más riesgo bacteriológico a tener una enfermedad perimplantar.
¿Y cómo evitarlo? Vamos a hablar de este concepto. Novelactive es un implante que comenzamos a utilizar mucho en casos de sector anterior. Esta es una radiografía del año 2011 con un implante posicionado en el central, en posición 21. Y vamos a ver qué pasa en la evolución 2011 a 2021. No hay recesión, los tejidos se mantienen estables, los vamos monitoreando por medio radiológico, seguimiento a 10 años y vemos que el hueso, en lugar de bajar, se incrementa. Esta es una situación también por el componente protésico, por este sellado. Y esto nos ha hecho recapacitar y aprender que si nosotros no movemos esa conexión, que si esa conexión está sellada perfectamente para las bacterias y para los micromovimientos, la pérdida ósea va a ser nula o mínima. Aparte de que es un diseño autocortante y autorroscante que nosotros podemos manipular de esta manera para que el protésico o tener una emergencia exacta donde nosotros queremos. ¿Qué riesgos tenemos en hacer este tipo de implantología también? O en los casos que vemos día a día. Y una de las frases que quiero que se quede el día de hoy es que el adecuado su integración de un implante no es suficiente para declarar el éxito. ¿Cuántas veces nos ha llegado a la consulta casos donde los implantes están en una posición tridimensional incorrecta, donde ya el paciente no puede colocarse bien su prótesis, ya hay una inflamación de los tejidos y desgraciadamente esta es una cifra. Es una cifra de un artículo del año 2018. 51% de los pacientes que nosotros atendamos van a sufrir un proceso periimplantar. De ellos, 27 mucositis y 24 periimplantitis. Es alarmante, porque cada vez se colocan más implantes, pero cada vez vemos más problemas a nivel protésico, problemas también en este empaquetamiento de cemento residual que ha invadido esta unión de conectivo y epitelio y lo que ha hecho es contaminar y también erosionar todo nuestro hueso. Hay técnicas para tratar de preservar, tratar de mantener, pero ya una periimplantitis muchas veces es difícil que volvamos al estado actual, tal vez con una técnica regenerativa, con una técnica de implantoplastía, pero lo que queremos cada uno de nosotros en nuestra consulta es evitar estos problemas y fracasos. Casos vean como pacientes jóvenes que tienen esta situación de un implante colocado en sector anterior, con recesión, con visualmente, ya estamos viendo la línea de la sonrisa muy tocada, vean paciente donde se le colocó un implante y seguramente post-extracción, seguramente muy vestibularizado, donde hubo una recesión de tabla vestibular y desgraciadamente lo que hay que hacer es retirar o hacer una explantación. Nobel Biocare utiliza este instrumento. Este instrumento se llama Retrieval y se utiliza de esta manera. Nosotros vamos a anclar directamente a la conexión del implante y a manera de contratorque o opuesto a las manecillas del reloj, vamos a girar. Es un kit de rescate cuando ya no se puede realizar nada. Y hay otra situación. Vamos a ver en las cirugías que estemos mostrando el día de hoy, el uso de la trefina. El uso de la trefina lo que va a hacer es retirar un injerto en bloque completamente. Desventajas, vamos a crear un lecho quirúrgico con un defecto en bloque. Ventajas, que el implante se retira muy fácilmente. ¿Cómo evitar todos estos problemas y que tengamos que utilizar estas herramientas? Pues lo he mencionado. El enemigo número uno del implantólogo, del profesional que está colocando implantes, es la periimplantitis.
¿Dónde comienza el problema? En esta parte coronal, y biológicamente, clínicamente, si nosotros sellamos esta conexión, esta parte transmucosa, dando una buena anatomía a nuestras coronas, dando un buen contacto a estos perfiles críticos, vamos a tener un buen perfil cervical diferenciado, un perfil subgingival que nos va a dar este cambio para asemejar la forma de un tulipán. Vean esta anatomía de la corona. Y esta es la importancia biológica. ¿Por qué recrear esto? El recrear un buen perfil de emergencia nos va a reducir en un 73% los índices de periimplantitis. Hay causas, vean, 77% de las causas de estos problemas van por diseños protésicos, por inadecuado control para higienizarse, y va a haber prevalencia de periimplantitis. Por eso Nobel ha estado muy preocupado por este problema número 1 para el clínico y ha creado este concepto. Concepto 1, ¿qué va a hacer? Este concepto va a conservar la unión de los tejidos blandos sin comprometer la flexibilidad. Lo que va a hacer es que nosotros en el momento de la cirugía podamos colocar este pilar restaurador de esta manera. Normalmente el flujo de restauración tradicional es que nosotros hacemos desconexiones. Colocamos el implante, después colocamos el pilar de cierre, luego el cicatrizal, y a cada cuestión clínica que hagamos esto, pues hay un flujo de bacterias. También rompemos esta adherencia epitelial de estas fibras periimplantares que ya desde el momento cuando comienza este proceso de regeneración o repitelización, ya comienzan a adherirse. Cuando nosotros quitamos, la adhesión de tejido blando se va a perturbar, van a entrar bacterias, va a haber inflamación y los tejidos nunca van a terminar de cicatrizar. Mientras que con el concepto One, nosotros vamos a trabajar directamente sobre este pilar transmucoso. Aquí ya no vamos a hacer cambios. Todo se va a estar trabajando con este pilar transmucoso. Cofia de impresión, pilar cicatrizal, y vean la adhesión del tejido blando, se va a mantener intactas. Mientras que en el otro siempre vamos a crear esta parte de estar irrumpiendo los tejidos. El concepto One va a preservar la adhesión de los tejidos blandos, reduce el riesgo de la penetración de bacterias y simplifica los procesos restauradores. La idea es esta: colocar en el mismo momento nuestro implante y vamos a colocar con este holder ya en el momento para ya no volverlo a retirar. Todos los cambios protésicos que hagamos van a ser en esta conexión, en este pilar. Obviamente tenemos que tener un implante que esté bien estable a más de 35 newtons. Yo le recomendaría 45, que eso no hay problema con los diseños que he estado presentando, que es Parallel y Active. Normalmente Parallel y Active llegan a torques mayores de 50 newtons. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener este sellado de bacterias, y si hay sellado de bacterias, buenos tejidos, por índole o resultado es restauraciones biológicas, estéticas, con mayor pronóstico y con mayores índices de salud periimplantar. Esto es la evolución que ha estado presentando Nobel Biocare. ¿Y cómo podemos evitar? Lo decíamos, hay artículos también que nos dicen que, fíjense, ya cuando un implante se expone al medio oral, ya cuando este cuello queda expuesto, pues las superficies rugosas, cuando son expuestas al medio oral, tienen un acúmulo de placa subgingival hasta 25 veces mayor y son más difíciles de limpiar. Ese es un artículo clásico del año 93 y la mayoría de las compañías, pues,
tienen implantes muy rugosos en su parte coronal, que claro, cuando hay un periodo de recesión, cuando hay un periodo donde se reabsorbe la tabla vestibular, no van a quedar bien protegidos. Artículos de la Universidad de Michigan, por ejemplo, este artículo de Homely One, nos dice que el implante ideal es ese implante que tiene un cuello pulido, un cambio de plataforma, un diseño que nos mantenga esta alta estabilidad, y son diseños muy parecidos a lo que hemos estado hablando. Diseños que microbiológicamente son muy buenos. Vean con este anodizado que sufre al momento de hacer esta superficie, que es un óxido de titanio, Titanium Surface, y vean, este dorado es este anodizado. Y vamos a explicar cuál es el índole clínico o cómo nos puede ayudar. ¿En qué casos los estoy usando? Casos donde vea ya que va a haber un riesgo. Y zona estética anterior siempre va a ser riesgo. Riesgo de recesión, riesgo de que el paciente tenga una reabsorción de la tabla si el implante no está colocado, independientemente de que coloquemos un injerto de tejido conectivo. La pauta aquí, y como hemos aprendido en esta evolución del tiempo, es utilizar un diseño de implante estrecho en sector anterior y con un ápice que sea autocortante. Vamos a explicar este proceso de mucointegración que les he venido contando. Entonces, este concepto de skin o shield es una superficie química mejorada. Esta química o esta superficie va a ser preservada por una capa protectora, que lo que va a hacer es que al momento que nosotros estemos fresando, al momento de que haya un factor inflamatorio, los linfocitos van a estar formando colonias donde estas plaquetas se van a integrar directamente con plaquetas activadas. Vean que van a estar formando células, que es el queratinocito. Estas células, al formar estas colonias, junto con esta trombogenicidad de la superficie, van a formar una red de fibrinógenos. ¿Y qué hace esta red? Pues crear colonias que eviten el paso de bacterias. Entonces, estos pilares anodizados con esta química van a hacer que el tejido blando se una a la superficie del pilar. Al estar totalmente pulidos, va a haber menos riesgo de bacterias y el contacto de este tejido blando va a actuar como una barrera contra estos microorganismos, creando ese sellado para proteger el hueso subyacente. Esto es que tenemos una protección de tejido blando. Si tenemos tejidos blandos estables, tejidos perimplantares, va a haber este sellado. Ahora, ¿qué consideraciones? ¿Por qué anodizarlo? El anodizarlo va a ser un baño en una solución electrolítica y se aplica una corriente eléctrica controlada para modificar esta capa de óxido superficial. Químicamente, el proceso de anodización, los grupos hidroxilo presentes van a crear una capa superficial, dando mayores propiedades hidrofílicas y nivel de adhesión. ¿Y qué es esto clínicamente? Que al momento de nuestro implante esté tocando este coágulo de sangre, estas plaquetas se van a adherir inmediatamente a él. Va a haber esta hidrofilicidad. Es algo que les voy a presentar en los casos clínicos, en los videos, cómo se ve cómo esta sangre va rodeando, va pegándose directamente al cuerpo del implante. Esto es la hidrofilicidad. Vean aquí. Tenemos este caso en sector anterior. Colocamos Novelactive y vean cómo se va impregnando directamente con ese coágulo y va creando esa estabilidad molecular en el implante.
Entonces ahí está el secreto. Si tenemos una buena macromorfología y una buena micromorfología, vamos a tener implantes que estén controlados en su potencial de rugosidad, su porosidad y con buena química. Y vamos a decir, ¿cuál es el equilibrio entre facilidad y esta integración? ¿Cuántas veces no nos llegan pacientes así? Pacientes que al final van a necesitar el uso de implantes, pero estamos en riesgo nosotros y ellos, porque no sabemos si va a durar 1, 5 o 10 años. El paciente está con la ilusión de que ese implante dure por los siglos de los siglos. Desgraciadamente, jugamos con bacterias, susceptibilidad del paciente, enfermedad periodontal, diabetes no controlada, factores que muchas veces no podemos nosotros controlar. Pero si el clínico evita ese sellado, estamos potencializando, entonces nuestros tratamientos van a ser de mayor calidad y de menos riesgo. La definición de estos implantes, de esta superficie híbrida, es: en su parte más coronal, vean cómo tiene menos rugosidades, es mínimamente rugoso, no poroso, tiene una capa de óxido nanoestructurado de tono dorado, que los colores dorados también desde el índice de estética nos dan mayor mimetismo, y el cuerpo del implante tiene un cambio gradual de topografía, va de moderadamente rugoso a más rugoso en el ápice, y estos son la densidad de los poros de baja a alta rugosidad. Y no es que el implante tenga que quedar con esta parte dorada al medio ambiente. Vean, son casos donde vamos a hacer una reconstrucción de la tabla vestibular, anticipando que vamos a hacer una regeneración previa y que en estas regeneraciones puede haber un proceso donde la membrana se exponga, donde el tejido o que el paciente no se cuide, pues utilizamos estos diseños. Vamos a ver en qué casos. Casos de maxilares edéntulos, utilizando igual este concepto de piezoeléctrico, cirugía de mínima invasión, en prótesis híbridas. Y entonces, resumen a esto es: las superficies de implantes moderadamente rugosas favorecen a la desintegración y las mínimamente rugosas favorecen a la limpieza. Por eso, al día de hoy, todas las cirugías que estoy realizando, coloco este diseño híbrido, ya sea con Nobel Parallel o con Nobel Active. Si utilizamos este pilar también anodizado dorado, ya explicamos la ventaja de esta formación de queratinocitos alrededor para crear también ese sellado bacteriológico. Veamos aquí en esta serie de casos donde estos queratinocitos van a tener este sellado y artículos también que nos indican que el titanio versus circonio o colores más tirando al dorado van a tener mayor mimetismo y mayor predictibilidad estética. No solamente en el sector anterior, sino en un estudio donde se colocaban coronas sobre implantes en diferentes zonas anatómicas. ¿Cuál es la relevancia clínica de esta superficie? Vamos a ver. Por medio de los estudios, ensayos clínicos prospectivos aleatorizados. Este es un estudio donde compara la superficie Shield, que hemos estado hablando, versus abutment mecanizados. El tiempo de seguimiento fue de 24 meses, con 31 pacientes, y del lado donde se colocaron los aditamentos Shield, hubo mayor grosor en los tejidos, 4 veces menos bacterias en los pilares de prueba, menos sangrado de tejidos blandos al retirar el pilar y niveles óseos estables.
casi estamos hablando de muchas situaciones comprometidas. ¿Qué casos? Vean, casos donde vamos a hacer una regeneración simultánea o previa, donde los tejidos también, al hacer una regeneración, pues van a tener esta formación también de hueso residual, hueso que va a estar neoformándose, entonces es un hueso blando en algunas de las situaciones, aunque ya hemos regenerado. Vean donde tenemos defectos de reborde, donde tenemos que hacer una regeneración horizontal. ¿Y qué membrana estamos utilizando aquí? La membrana Creos de Nobel Biocare, que es de colágeno porcino tipo 1 y tipo 3. Tiene un periodo de biodegradación de hasta 26 semanas, pero no estamos exentos que el paciente nos higienice bien, la dehiscencia del colgajo y que tengamos, imagínense que hay este flujo bacteriológico alrededor de esta zona quirúrgica. Entonces, lo que queremos es proteger y estar pensando en qué complicaciones vamos a poder tener, no solamente transoperatorias, sino complicaciones que pueden haber posoperatorias o 1 o 5 años después por una reabsorción de esta tabla. Este tipo de casos es muy recurrente en sector de dientes con agenesia en los laterales o dientes que han sufrido una extracción o un traumatismo, que tengamos esta forma parecida a la de un reloj de arena, donde nosotros vamos a buscar nuestro anclaje del implante en una posición ya orientada con este software. ¿Y qué pasa muchas veces? Se fenestra el implante, tenemos que colocar una membrana de colágeno. Como mencionaba, nuestra elección es Creos en la mayoría de los casos. Y vean, estos casos también tenemos la opción de realizar una expansión crestal. La expansión crestal es uno de los procedimientos a manera de sustitución de la regeneración horizontal que nos ha brindado muy buenos resultados. Vean este defecto a manera de lápice. Y vamos a proteger nuestra zona por medio de reflejar nuestros colgajos por incisiones mucoperiósticas para tener mayor aproximación al cierre de nuestro colgajo y la colocación de una membrana. En regeneración vertical también pensaríamos en utilizar este concepto de TAI Ultra. Y es una de las técnicas y en lo particular me gusta más realizar. Es una técnica que yo le veo con menor morbilidad que la regeneración ósea. ¿Y qué ventajas? Que en el mismo momento de la cirugía podemos colocar los implantes. Entonces, ¿qué hacemos? Un colgajo de espesor total, reflejamos nuestro colgajo y vean cuántas veces no tenemos esta situación donde en la parte crestal tenemos a manera como si fuera esta pirámide, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El uso de la expansión crestal. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con fresas de fisura, discos, sierras, cinceles o el piezoeléctrico. A mí me gusta mucho utilizarlo con el piezoeléctrico porque no tengo daños a mis tejidos blandos ni a tejidos nerviosos por medio de estos rieles. ¿En qué consiste? Como mínimo que tengamos 2 milímetros de hueso en esponjosa para ir dilatando y expandiendo al hueso. Y, queridos amigos, nuestro mejor osteotomo o nuestra mejor herramienta son los diseños cónicos o roscantes, como lo es Nobel Active, para crear esta expansión. Entonces, en estos casos, hicimos nuestra incisión con el piezoeléctrico, vamos abriendo con estas cuñas, vamos fresando y podemos también utilizar los osteotomos roscados o
estos instrumentos para ir generando también esta compresión, y la gran ventaja es que dejamos ya colocados implantes. ¿Cuánto tenemos que esperar? Al menos 3 meses. ¿Qué riesgos podemos encontrar? Que fracturemos la tabla vestibular. Otro de los riesgos es que esta tabla vestibular nos quede muy delgada, por lo que tengamos que compensar por medio de un injerto óseo. Entonces, estos casos, nosotros, si hay riesgos a tener un poco de pérdida coronal, pues ya me preparo, coloco estos implantes bien sumergidos, pero siempre hay riesgo biológico de que tengamos una pérdida coronal, ya protejo a mi paciente con tallo ultra. Vean lo que hacemos, entonces un riel, 2 descargas distalizadas, y si nos queda una tabla muy vestibular muy delgada, regeneramos. Artículo del 2015. Tank y colaboradores nos dice que la expansión de cresta sola o en combinación con GBR puede considerarse un procedimiento efectivo y seguro para el tratamiento de estas insuficiencias de las crestas alveolares. Es un procedimiento con mucha sustento bibliográfico. Podemos utilizar, vean, estos osteotomos, estos expansores y otra vez el diseño de Nobel Active. Hay otra técnica que he estado utilizando estos últimos años y es estas presas. Y estas presas, la particularidad que tiene es que giran en contra de las manecillas del reloj. Son unas presas osteodensificadoras que, vean también el diseño, lo que nos va haciendo es que en situaciones comprometidas, como este caso que necesitábamos hacer una regeneración previa, ya vayamos creando un autoinjerto, compactando directamente y que nuestro implante nos quede bien posicionado y sobre todo también con buena estabilidad. Con esta técnica de osteodensificación llevamos utilizando casi 2 años y medio. Estamos haciendo varios casos con ellas, encontrando resultados significativos muy buenos en comparación con otras técnicas y siendo una técnica también mínimamente invasiva. Lo que hacemos es también combinar, regeneramos, podemos crear con estos tunelizadores, utilizar un injerto de tejido conectivo para dar mayor volumen en estas zonas del sector anterior. Como lo decíamos, membrana Creos en la parte vestibular y así aseguramos mayor calidad ósea. Por muchos años mi diseño ideal en casos de zona anterior ha sido Nobel Active, y ahora que tenemos una mejor superficie, pues estamos muy contentos de estos resultados, donde pues pacientes que llegan con fracturas, pacientes que vean la simetría de los márgenes gingivales, que nosotros sabemos que si extraemos, pues va a crear una dehiscencia. Este es un problema, vean, tuvimos esta complicación, ya venía con una fractura, vemos el ápice y utilizamos este instrumental piezoeléctrico igual para remover este ápice. Inmediato a la zona post-extracción, comenzamos a tunelizar. Vamos a estar pensando en tener un abordaje donde tengamos mayor expansión también en zona gingival. Y aquí colocamos un implante 3.5 por 11,5, siempre pensando en tallo ultra. ¿Cuándo tenemos que sumergir en zona post-extracción? Alrededor de 4 milímetros desde lo que es el límite amelocementario
Y este transportador nos da también la medida para que nosotros sumerjamos, nos quede una posición ideal tridimensional, poder recrear el perfil de emergencia. Lo hacemos en el mismo momento de la cirugía con un pilar de titanio, resina fluida. Y la gran ventaja, el paciente se va con una función. Injerto de tejido conectivo, regeneración de la tabla vestibular y provisional. Hay casos donde nosotros no vamos a poder provisionalizar completamente, como lo es un premolar, un molar, pero lo que hacemos es dar una confección de los tejidos, también con un pilar provisional de titanio, con esta morfología, dando estos contornos críticos. Lo hacemos con esta herramienta que es Cervico para crear los perfiles de emergencia, muy sencillo, una zona anatómica diferenciada y lo colocamos en el momento de la cirugía. El paciente se queda 3 meses, evitamos desconexiones y de esta manera hacemos que tengamos zonas higiénicas, zonas estéticas y zonas que sean más parecidas a la naturaleza. Como les decía, Novel Active es mi lección en zona anterior, pero también he encontrado características ideales. Fíjense, esta hidrofilización, cómo va la sangre pegándose prácticamente, va subiendo. Y también con Parallel es un diseño que me gusta mucho hacer estos casos de implante post-extracción. Provisionalizamos y vean que el provisional es la mejor sutura. Estoy evitando aquí que se me desplace este tejido, estoy teniendo mi papila intercrestal en su lugar, recreo estos perfiles de emergencia y un provisional muy simple que puede ser en resina bisacrílica o en PMMA. Vean, el último caso es un caso también donde vemos paciente con una estética ideal, esta morfología de dientes armónica y desgraciadamente este paciente tenía una recidiva con un problema endodóntico. Veamos esta punta que estaba perforada, ya estaba el paciente sufriendo una fistulización y cuando ya hay una fistulización, desgraciadamente no tenemos tabla vestibular. ¿Qué hicimos? Extrajimos por medio del piezoeléctrico, vamos a regenerar esa zona, pero vamos a colocar un implante siguiendo más palatinizado. Vean el eje orientativo protésico a nivel del cíngulo para hacer una estructura atornillada, utilizando este concepto de TAI Ultra. Y como ya había una fístula, estamos utilizando un injerto de conectivo de tuberosidad. Lo adherimos a esa zona de fístula para engrosar los tejidos blandos. Entonces hicimos colocación inmediata, regeneración de tejidos blandos, regeneración de tejidos duros y una provisionalización inmediata. Pues quiero agradecerles a los internautas que han estado aquí escuchando. Quiero dejar mis redes sociales para cualquier duda o pregunta y ha sido un gusto estar con ustedes.